Ya se reveló todo el contenido que traerá la nueva actualización 6.2 del 10º aniversario, así que en este video estaremos viendo todo lo que va a venir a MK Mobile en la próxima semana. Los nuevos personajes, la nueva torre y las próximas torres, la nueva guerra de facciones y mucho más, así que quédate hasta el final del video para ver junto a mí todas las cosas nuevas. Un like nunca viene de más, si querés te puedes suscribir y ahora sí, empecemos con este video. Hay muchas cosas para comentar, pero primero vamos con los nuevos personajes que veremos para esta actualización, que tengo que decir que el MK1 no me lo esperaba. El personaje principal del aniversario será el secuaz de Liu Kang, el negrito de ojos claros, Geras de MK1, un personaje totalmente nuevo para MK Mobile, o sea, nunca tuvimos un Geras MK1, así que este va a ser el primero de todo el juego, que la verdad que está ok, aunque sé que mucha gente pedía a Reptile, a Ermac, a Liu Kang MK1 o hasta Super MK1, pero bueno, mejor vamos a ver la pasiva y ver qué tal está este personaje. Para sorpresa mía y seguramente de alguna que otra persona, Geras será de la clase nómada. La verdad que lo esperaba de la clase dios antiguo, no te voy a mentir, pero esto lo hace un personaje bastante bueno por ahora. De ataques especiales, en el primero tiene fortalecimiento, en el segundo trae incapacitado y para el Fatal Blow trae escudo, que la verdad está bastante bien y tengo mucha ganas de ver el Fatal Blow porque el Fatal Blow de Geras en MK1 es totalmente increíble. La pasiva hace lo siguiente: Geras MK1 puede usar su poder para contraatacar al oponente y activar el reloj de arena. Cuando se activa el reloj de arena, Geras recibe menos daño y además se cura poco a poco a sí mismo y a sus compañeros que estén vivos. Los compañeros de equipo reciben 3% de vida máxima por cada 6% del poder máximo acumulado de Geras. A cambio de este poder, el reloj absorbe el 50% de la generación de poder de Geras y del enemigo activo. Cuando Geras se va del combate, empieza una tormenta de arena que ralentiza a cualquier enemigo por 7 segundos. Por cada 25% de vida que tiene Geras, sus ataques básicos hacen más daño hasta un 100% más. O sea que si Geras tiene la vida completa, básicamente hace el doble de daño por ataques básicos. Como pasiva de equipo, todos los miembros del equipo de Geras tienen un 30% de chance de reflejar cualquier efecto negativo hacia el enemigo. O sea, básicamente un Smoke clásico 2.0. Y después todos los compañeros del equipo MK1 obtienen el efecto poder por 5 segundos cada vez que entran al combate, o sea que generan más poder al entrar. Y ahí estaría por la parte del nuevo Geras MK1, que es el sexto integrante del equipo MK1, o sea que ya podemos armar dos equipos completos. Pero realmente eso no es todo por parte de Geras, sino que también hay un nuevo equipamiento especial para Geras que se puede conseguir en el pack de equipamientos. Este será un accesorio, tiene chance de romper bloqueos y LX más generación de poder, y como habilidad exclusiva para Geras le da más chance de reflejar perjuicios, así que es un equipamiento que le sirve mucho. Este Geras MK1 será obtenible de dos formas posibles que más adelante vamos a ver cuáles son. Ahora pasemos al siguiente personaje que tendremos para esta actualización, que solamente vamos a tener dos personajes, un poco decepcionante diría, pero al menos creo que se van a ver bastante bien. El otro nuevo personaje que tendremos para la 6.2 será nada más ni nada menos que Scarlet clásica, seguramente el personaje femenino favorito de muchas personas. Scarlet clásica será de la clase del mundo exterior, tiene un nuevo efecto de combate para el primer Special Attack y también para el Fatal Blow, y la pasiva magia de sangre nos dice lo siguiente: cada oponente de Scarlet clásica comienza la partida con 15 gotas de sangre. Después de pelear con el enemigo por 3 segundos, Scarlet comienza a robar las gotas de sangre con el tiempo hasta causar el efecto de anemia al enemigo cuando todas las gotas sean robadas. Luchar en contra de un enemigo afectado por anemia hace que Scarlet robe su poder y que el segundo ataque cure a Scarlet en un 50% del daño hecho. Por cada gota de sangre robada, Scarlet recibe un 1% menos de daño. Cuando Scarlet clásica es derrotada, le hace daño al oponente basado en la cantidad de gotas que haya podido robar. El primer ataque especial y el Fatal Blow de Scarlet aplican el efecto de tajo o corte que hace daño con el tiempo basado en su estadística de daño. El perjuicio tiene un 3% de valor base, o sea que si por ejemplo Scarlet tiene 100.000 ataque estadística, entonces si calculamos cuál sería el 3% de 100.000, el perjuicio haría 3.000 de daño por segundo.
Así que mientras a más fusión esté esta Scarlet, más daño hará este nuevo efecto básicamente. Como pasiva de equipo, y ojito porque para mí esto me parece buenísimo, los compañeros de equipo de Scarlet tienen un 20% de chance de ataques básicos imbloqueables, básicamente como una Cassie Cage agente secreto pero 2.0. Y además, por cada compañero que sea del equipo clásico, esta chance aumenta un 10% más, o sea que básicamente tenemos un 40% de chance si tenemos un equipo clásico con Scarlet. Y ahí estaría todo por el tema de los nuevos personajes de esta actualización. Ahora vamos con los nuevos pases de combate y ascensiones para explicar una de las formas para conseguir estos personajes. Hay una cosa muy importante sobre el tema de los pases de combate y qué pasará con ellos en el futuro. De ahora en adelante no dejaron en claro que ya no va a haber más pases de combate para personajes de oro antiguos, o sea, personajes de oro que iban a ser ascendidos en un pase de combate. Como es el caso de casi todos los pases de combate que hemos estado teniendo. Ahora solamente habrá pases de combate para personajes nuevos que lleguen en una actualización. Como es en este caso, ya que tendremos dos pases de combate, uno para Geras MK1 donde es un pase común y corriente si tenés solamente bloqueado el pase gratis, pero al comprarte el pase premium vas a bloquear a Geras MK1 totalmente gratis entre comillas. Ahora si te compras la versión Premium Plus del pase de combate de Geras MK1 vas a recibir el acceso anticipado del segundo nuevo personaje, o sea, vas a recibir una copia garantizada de Scarlet clásica. Así que la vas a poder obtener y probar antes que las demás personas. Y bueno, para seguir la tradición como pasó con el pase de Noobside Caballero Más Oscuro, si este video llega a los 1000 likes en menos de 24 horas, estaré sorteando algunos pases de combate para el nuevo Geras MK1, que por cierto, cada pase de Geras MK1 Premium sale $15, así que está carito, no te voy a mentir. Y el otro nuevo pase de combate será para Scarlet clásica, solamente que este pase no tiene acceso anticipado porque no hay otro personaje nuevo más. Pero si te compras la versión Premium vas a obtener varias copias de esta nueva Scarlet clásica y algo sumamente interesante es que por primera vez en la historia de MK Mobile, Scarlet clásica en su lanzamiento podrá ser ascendida. La verdad que es bastante loco, pero significa que vas a poder hacer la Brutality de Scarlet con Scarlet clásica. Pero obviamente será un reto bastante complicado conseguirla a Fusión X temprano si es que no gastas ningún tipo de dinero. Pero seguramente se podrá conseguir más adelante una copia en alguna temporada de la cripta y también en su nuevo pack de invocación por cristales de dragón. Esto también aplica para Geras MK1, que solamente tengamos una temporada donde podamos conseguir en la cripta Geras y también evidentemente un pack de invocación para conseguir a este Geras. Y se preguntarán qué va a pasar con las ascensiones de los personajes de oro, ¿ya no vamos a tener más? La respuesta es no, porque a pesar de que no va a haber más pases de combate para ascender oros antiguos, igualmente en esta actualización y en todas las que siguen todavía tendremos más ascensiones de oro. Para la 6.2 vamos a obtener 3 ascensiones nuevas. Tendremos la ascensión de Jade Lagarto, la ascensión de Sindel Sangre de Niana, dos personajes relativamente nuevos. Y después como última tendremos la ascensión de Smoke clásico, que en esta actualización también recibió algo que bastantes personas estaban esperando. Así que ya no tenemos que esperar a que saquen el pase de combate de estos personajes para empezar a ascenderlos, ya que estarán disponibles para ascender ni bien llegue la actualización. Ahora sí, vayamos con el cambio más grande de esta actualización, la guerra de facciones remasterizada, que ya no se va a llamar así. Nos anunciaron que en esta actualización recibiremos la primera parte de la remasterización de Guerra de Facciones. Así es, la primera parte porque en las próximas actualizaciones también vendrán las otras partes para seguir mejorando y cambiando aún más este modo de juego. Así que por fin, después de 5 años, el modo de juego de Guerra de Facciones va a recibir un poquito de cariño. Lo primero que dijeron es que este modo ahora se va a pasar a llamar Choque de Reinos. Esto tiene que ver con el reemplazo de las facciones por ahora lo que serán reinos. En vez de estar dividida por diferentes facciones como teníamos antes, como Lin Kuei, Dragón Negro, Loto Blanco, etc., ahora los jugadores tendrán que elegir el reino que ellos quieren representar, de los cuales los reinos son el mundo exterior, el infierno, la tierra, el reino del caos y el reino del orden.
Esta es literalmente la idea que dije yo en mis predicciones, donde dije que podrían implementar una guerra de clanes. Otra cosa más que va a cambiar sobre la antigua guerra de facciones es la duración de las temporadas. Antes teníamos 2 temporadas por semana de guerra de facciones, ahora en Choque de Reinos tendremos una temporada cada 2 semanas. También ahora el menú será cambiado y será muy diferente. Cambiará, por ejemplo, cómo se ve la tabla de clasificación, los banners de guerra de facciones y las auras de las proezas de fuerza. También ahora los iconos antiguos de las facciones ahora serán reemplazados por los símbolos del Kamidogu. Cada símbolo representando uno de los 5 reinos. Ahora yendo con el tema de cómo va a ser la jugabilidad de este nuevo modo de juego. Básicamente, los jugadores de cada reino tendrán que conseguir puntos para llevar a su reino a la clasificación más alta posible. Ahora no solamente tendremos que luchar por nuestro propio ranking, sino por el ranking final de nuestro reino. Resumiendo, vamos a competir contra las personas que están en nuestro reino, como siempre hacemos en Guerra de Facciones, pero también conseguiremos recompensas adicionales por la posición final en la que quede el reino que elegimos frente a los demás reinos. La cosa es que habrá una cantidad de puntos limitada que los jugadores podrán obtener por cada temporada para contribuir en sus reinos. Los reinos que queden en clasificación más alta conseguirán recompensas adicionales mejores, pero en sí todos los reinos van a conseguir recompensas adicionales. Ahora habrá una nueva recompensa para las personas que lleguen a las top 3 mejores clasificaciones. Todas las personas que lleguen a dicho ranking se llevarán la chance de obtener al nuevo personaje del aniversario, o sea, a Geras MK1. Otro cambio es que modificaron los nombres de los 3 mejores rankings. Antes se llamaban creo que campeón, gran campeón, etc. Pero ahora los 3 mejores rankings se van a llamar Semidios, Dios y Dios Antiguo. Si quieren saber en qué reino voy a estar, les recomiendo que se unan al server de Discord para poder ser más activos entre todos y llevarnos la mejor recompensa para cuando salga la primera temporada de Choque de Reinos. Hablando de esto, nos dijeron que la clasificación del reino que elijas dependerá en la cantidad de jugadores que hay en el reino, como también la participación de los jugadores, así que hay que ser muy activo para ser el top 1. Esto sería por la parte de la nueva jugabilidad, seguramente hay más detalles, pero eso lo veremos cuando llegue la actualización. Que si se preguntan cuándo llegará la actualización 6.2, esta vendrá para el día 25 de marzo. Como siempre, estaré haciendo un directo esperando el mantenimiento y jugando el mismo día para ver todo lo nuevo. Y un dato del nuevo modo de juego sería que la primera temporada no empieza el 25, sino el 26 de marzo, o sea, un día después de la llegada de la Actu. Ahora, algunos se preguntarán qué pasará con los rubíes de sangre. La respuesta es que los van a eliminar y ya no van a servir para nada. Nada, es broma, tranquilo, porque si los tienen ahorrados y no pueden comprar nada más porque ya tienen todo maxeado, esto les va a gustar porque van a poder comprar algo por fin. La nueva tienda de guerra, de Choque de Reinos, ahora tendrá una variedad de packs de rubíes para comprar. No dijeron que van a añadir más conforme pasen las actualizaciones. Ahora, aparte de lo que ya tenemos en la tienda actualmente, habrá una sección de cameos para comprar packs de cameos. Cada uno de estos packs te especifica los efectos de combate que tienen estos cameos. Por ejemplo, hay packs si querés comprar cameos que tengan el efecto de fuego y sangrado, hay otro pack que tienen cameos con efectos de aturdimiento, hay efectos de trampa, etc. Estos packs estarán disponibles inmediatamente para comprarlos el 25 de marzo. Y bueno, esta sería toda la información que tenemos actualmente sobre la primera parte de la guerra de facciones remasterizada. Ahora tenemos la nueva torre de la 6.2 y las demás torres que tendremos durante esta actualización. Esta torre es bastante diferente a los demás eventos de torre en muchos aspectos, porque no es la típica torre nueva que a veces tenemos como la Torre del Infierno. Esta torre se va a llamar Torre del Tiempo, que como vemos tiene la misma temática que Geras y su diseño está bastante bueno. Lo primero que nos dijeron es que esta torre va a ser bastante complicada porque va a tener una dificultad extrema, no es una torre ni normal ni fatal, tiene su propia dificultad, digamos, como la Torre Pesadilla o la Torre Fría. Por la primera vez en la historia de Mecha Mobile, en esta torre tendremos como enemigos en algunas batallas a personajes de oro ascendidos, así que ya se va notando un poco la dificultad de esta torre. Y ahora con los detalles más importantes sobre esta nueva torre, que a más de uno seguramente le va a sorprender, pero esta torre no va a tener ni 200 ni 100, va a tener 50 batallas.
Esto lo hicieron así porque, como dije, es una torre con una dificultad bastante alta, entonces cada uno de estos pisos va a ser bastante complicado. Las personas con pocos personajes al X no tienen que temerle tanto a esta torre porque la Torre del Tiempo por primera vez en la historia de las torres va a tener el boost de fusión de guerra de facciones. O sea que si por ejemplo tenés dos personajes a fusión X y después tenés otro personaje a fusión 4, el personaje que tenga la fusión más baja se le aumentará la fusión al nivel de los demás personajes del equipo. O sea que todo este equipo estará a fusión X, igualito a guerra de facciones. Como otro detalle sorprendente, esta torre solamente va a durar 2 semanas como máximo, bastante corto, ¿no? Pero la cosa es que, como mencioné anteriormente, no es un evento de torre común, sino que es un nuevo evento limitado. Esta Torre del Tiempo funcionará como el evento de cacería de reliquias y el evento de Reptile clásico, o sea que después de muchos años tenemos el tercer evento especial de tiempo limitado. La Torre del Tiempo irá apareciendo cada cierto tiempo en el juego como los dos eventos que teníamos anteriormente, sin lugar a duda un cambio increíble para el juego. En la batalla final de esta torre nos tendremos que enfrentar a Scorpion MK1, al nuevo Geras MK1 y a Shang Tsung MK1, que junto con esta batalla y con las demás también hay un nuevo modificador, el cual se llama Fuegos Artificiales. Lo que hace es que cada algunos segundos un fuego artificial volará hacia tu personaje y si no es bloqueado, este le hará daño a tu personaje activo y le causará ceguera. Al completar esta torre podremos conseguir una épica garantizada de esta torre, 3 mejoras de fusión de diamante y cristales de dragón, o sea que no tenemos un diamante como recompensa. Primera vez en la historia que veo esto y está bastante interesante. En la Torre del Tiempo conseguiremos la Brutality de Smoke y la Brutality de Geras. Dato curioso, en esta actualización no tendremos ninguna Friendship, solamente estas dos Brutalities que están muy buenas, para qué decir que no. Nos dijeron que el equipamiento de esta torre será más poderoso que los equipamientos promedios de las torres, que la verdad no sé si es verdad porque todas las especiales y todas las infrecuentes están bastante meh, pero las épicas están bastante buenas. Y ahora pasando con las torres repetidas que tendremos para esta actualización, vamos a tener 3 torres repetidas. La primera sería la torre clásica, que será la torre principal. Después, cuando se filtren todas las recompensas de estas torres, las estaré filtrando en mi Discord, así que se pueden unir, el link está debajo en la descripción. La siguiente torre sería la torre de la Reina Oscura, que no vamos a tener ni la torre del Loto Blanco ni la torre de la Tierra, porque la última torre será la torre del Dragón Negro, la torre para mí más difícil del juego que hay actualmente, así que la vamos a tener como última torre de esta actualización. Ahora con el tema de la celebración del aniversario, comenzando el 1 de abril y después durando 10 días en total, los jugadores van a recibir en el correo una copia de cada uno de estos personajes que ven en pantalla. Que por cierto, esta será la nueva pantalla de carga que tendremos de ahora en adelante hasta que termine la actualización. Así que recibiremos de forma gratis a los siguientes personajes: a Milena Perforante, a Kitana Sanguiniana, a Nupseo Clásico, a Jade Lagarto, a Sub-Zero Criamante, a Sonia Clásica, a Raiden Dios del Trueno, a Jax Onlord, a Liu Kang Dios del Fuego y finalmente a Scorpion MK11. Así que cada día recibiremos uno de estos personajes para celebrar el 10º aniversario de MK Mobile. Y bueno, después también obtendremos descuentos por el aniversario, como siempre, que deberían empezar el 4 de abril. Ahora pasemos con algunos cambios importantes que hicieron para esta actualización, que de hecho ya podemos saber todas las modificaciones y arreglos que tendremos para este parche 6.2. Pero solamente voy a mencionar las más importantes. Tenemos una nueva interfaz para la cripta, que esto es una preparación para la nueva dificultad que se aproxima. Seguramente sea una dificultad extrema, hardcore o algo por el estilo, pero todavía no podemos acceder a esta dificultad porque la van a sacar para la próxima actualización. Además, seguramente en esta nueva dificultad tengamos mejores recompensas. Como segundo cambio importante, ahora todos los cameos aplican un efecto en sus ataques, porque antes habían cameos que literalmente no tenían ni ningún efecto positivo ni ningún perjuicio en los ataques. Así que ahora todos los ataques de todos los cameos tendrán un efecto positivo o un perjuicio para aplicar.
Además de esta gran mejora para los cameos, ahora también tendremos una forma más fácil de subirle de nivel los ataques a nuestros cameos, ya que ahora tendremos cartas de mejora de Special Attack y de Fatal Blow para los cameos también. Por fin ya no tendremos que gastar un montón de cristales y aparte ahora es mucho más fácil mejorar a nuestros cameos. Estas nuevas cartas de mejora las podremos obtener en diferentes modos de juego. Y bueno, un mini cambio sería que ahora podemos guardar preajuste de equipos con cameos en específico, así que está bien. Otros cambios interesantes cortos serían que ahora Shang Tsung MK1 puede aplicar aturdimiento con su ataque de relevo, ahora Smoke MK1 está en el pack que te dan por abrir 60 packs de invocación, se arregló por fin la pasiva de Erma Clásico y de Fujin MK11, ahora ya funcionan de vuelta contra jefes como antes. Se arreglaron las texturas de Smoke MK1 para los dispositivos con gráficos bajos y también se mejoraron las recompensas del pase de combate, más que nada del pase de combate Premium. Y como último cambio importante, nos dijeron que se arreglaron varios exploits y vulnerabilidades del sistema. Veremos cómo afecta esto en general a los exploits que hay actualmente en MK Mobile. Pero bueno, ahí estarían la mayoría de cosas que vamos a obtener para esta actualización 6.2 del 10º aniversario. El 25 se van a empezar a filtrar todos los nuevos packs que tendremos y otras cosas más, así que se pueden unir al servidor de Discord, que el link está debajo en la descripción. En general me parece una actualización que quizás para el 10º aniversario me esperaba una cosa más, quizás un tercer personaje y quizás alguna otra cosita más, pero tampoco la voy a criticar antes de tenerla en mis manos. Díganme ustedes en los comentarios su opinión acerca de esta actualización. Espero que les haya gustado este video, si fue así un like apoyaría un montón, también si llegamos a los 1000 likes voy a estar sorteando varios pases de combate para el Geras MK1, así que denle like. Si no están suscritos se pueden suscribir, que también ayuda un montón. Un saludo como siempre a los miembros del canal con más alto nivel como Aña, Mauricio, Leo Gesa, Psycho, Coma Ready, Eric Lore y Elio Khan. Y también obviamente un saludo a los demás miembros del canal. Pero bueno, esperemos que todo salga bien para este aniversario y no tengamos como 200.000 bugs, pero bueno, tampoco se puede pedir mucho, así que nada, espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Chao.